pendiente de la clase anterior. En la clase anterior nos habíamos quedado con las gráficas, si se recuerdan. Estábamos con un grupo de gráficas y todavía nos quedaban pendientes unas cuantas más. No pudimos verlas todas en la clase anterior porque todavía estábamos un poquito en la carrera. Entonces ahora vamos a descartar las que ya habíamos hecho. Habíamos aprendido con el pictograma, habíamos visto también sobre el gráfico de barras, que también lo vimos en el material que estaba entre semana. Tenemos cómo se elaboraba el gráfico circular, que fue el que necesitó un poquito más de trabajo, ¿verdad? Que tuvimos que sacar muchos más cálculos que nosotros, pero ya lo vimos también. Tenemos el gráfico lineal, que solamente se aplicaba para variables que tuvieran que ver con tiempo. Eso era lo ideal, que generalmente se utiliza con variables de tiempo para que ustedes puedan ver cómo varía los valores o cómo varía esta variable a lo largo del tiempo. Ahora nos vamos a quedar únicamente con aquellos gráficos que se utilizan para la variable cuantitativa continua, es decir, series agrupadas, tablas más elaboradas y vamos a necesitar un poquitito más de trabajo. Entonces, para este tipo de variable cuantitativa continua, vamos a poder utilizar ya sea el histograma, el polígono de frecuencias o las ojivas. Todos ellos llevan su trabajito ahí, no son más complicadas que las anteriores. De por sí, si nosotros tenemos la tabla, con eso ya nos vamos a poder guiar para elaborar. Vamos a empezar con el histograma, el cual es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos. Los datos provienen de una variable cuantitativa continua. Gracias a ello se puede hacer rápidamente una idea de la distribución de los datos o muestras. Si se recuerdan un poco de la clase anterior, lo que nos servía el gráfico era para resumir la información lo más posible, que solamente con verlo nosotros ya teníamos la idea de cómo estaba nuestra población, que digamos en este caso, qué sector de la población era más abundante, en qué categoría entra la mayoría, en qué categoría puede entrar la mayor parte, en dónde está la minoría, y eso nos puede ayudar. Ahora, aunque les comentaba de que estos son únicamente para datos cuantitativos continuos, a veces, no son muchos los casos, en ocasiones contadas, puede utilizarse para variables cualitativas ordinales cuando la cantidad de categorías sea elevado. ¿Alguien que me pueda decir un ejemplo de lo que es una variable cualitativa ordinal? Sería muy bueno, excelente, bueno, muy bueno y excelente. Exacto, esos dos ejemplos están muy bien. Los meses del año y las categorías que usamos para calificar. Porque ahí nosotros tenemos un orden establecido, ya sabemos en qué orden van, no vamos a poner el excelente por debajo del bueno, porque nosotros sabemos que el orden es ese, bueno, muy bueno y excelente, o al revés, ¿verdad? Excelente, muy bueno y bueno, pero ya tienen un orden y nosotros no vamos a estar ordenando cosas que no lo tienen. Por ejemplo, los colores no podemos decidir en qué orden van, no hay uno que vaya por encima y otro que vaya por debajo. Entonces, esas no. Tienen que ser ordinales, quiere decir que los podemos ordenar y que hay una categoría que hace que nosotros sepamos cómo va el orden. Entonces, para elaborar el histograma, vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primerito es tener nuestros datos ordenados en una tabla de clases. Ustedes ya son expertos en eso, ya lo estuvimos trabajando antes en las tablas y ya nosotros contamos con unas cuantas tablitas elaboradas. Así que por eso vamos a ocupar una de las que ya elaboramos nosotros mismos, que es, por ejemplo, el que tenemos de los pesos en kilogramos de 25 recién nacidos. Acá tenemos la tabla, como nos había quedado en la clase anterior. Esos son los datos que vamos a utilizar ahorita para nuestro histograma. Tenemos ahí nuestras frecuencias desde 1 hasta 7, si ustedes observan, la frecuencia más bajita es 1, la frecuencia más alta es 7, y eso lo tenemos que observar, siempre es importante verlo. Ahora, cada uno de los intervalos que tenemos va a ser una barrita. Vamos a comenzar a elaborarla. Necesitamos nuestra tabla, la vamos a tener ahí a un ladito para estar confirmando, comprobando datos, y vamos a comenzar a elaborar. Lo primerito que debemos hacer es nuestros ejes base. El eje de las X, el eje de la Y, o el eje de categorías y el eje de frecuencias. Ahora,
En estos ejes los vamos a separar siempre en distancias iguales. Todas nuestras lineecitas que nosotros estamos haciendo para separar estos ejes tienen que estar a la misma distancia. Cuando ya lo tenemos así, comenzamos a colocar los valores según nuestra tabla de frecuencias, como les había dicho antes. En este caso, tenemos una que va desde 1, que es la más bajita, hasta 7, que es la más alta. Entonces, acá nos podemos ir de 1 en 1 sin problema. Vamos a ir dejando una rayita de por medio para que nos quede más guapo. Y tenemos ahí desde 1 hasta 7. Luego en la parte de abajo vamos a comenzar a colocar nuestros límites de clase. Vamos a comenzar con 1.8 y el siguiente sería 2.2. El 2.2 es el mismo límite inferior de la siguiente clase, así que solamente lo vamos a colocar una vez. 1.8 y 2.2, y luego nos vamos a ir al 2.6, luego al 3, 3.4, y así obviando los valores que se van repitiendo, ¿verdad? Por suerte siempre nos repite el límite superior de una clase, es el mismo límite inferior de la otra. Así que ahí es donde nos queda nuestro histograma. Ahora, tenemos acá que nuestra primera clase de 1.8 a 2.2 tiene una frecuencia de 3 y ahí colocamos nuestra barrita que llegue hasta esa altura. Luego la siguiente es de 2.2 a 2.6, tenemos nuestra frecuencia de 5 y ahí van quedando pegaditas. Similar al gráfico de barras, similar. La única diferencia es que ahora nuestras barras van quedando todas pegaditas. Con las mismas condiciones de antes, tienen que tener el mismo grosor todas las barritas. Ahí tenemos la de 2.6 a 3, que es con una frecuencia de 6. Luego tenemos la de 3 a 3.4, que tiene la frecuencia de 7. 3.4 a 3.8, tenemos una frecuencia de 3. Y finalmente 3.8 a 4.2 con una frecuencia de 1. Ahí tenemos nuestro histograma. Ahí está, eso es todo el trabajo que se le tiene que hacer. Si observan algo, yo dejé un espacio entre el eje y entre la primera barrita. Eso puede variar. A veces, muchas veces, el histograma lo hacen pegadito a la barra. Eso no hay diferencia. Pueden ustedes tomar cualquiera de las dos opciones como les parezca mejor. Solamente que la condición siempre es que la distancia entre las barritas debe ser la misma. Exactamente el mismo grosor para que les quede de forma correcta. Ahora, como ejemplo, vamos a ver otro. De acá, ¿sí? ¿Verdad que, digamos, en un trabajo tiene que tener como identificado el histograma, decir pesos en kilogramos? Si, digamos, estuviera parte de la tabla, tendríamos que identificar el histograma. Así es. En este caso, como ahí tenemos a la par la tabla y de por sí tenemos el título arriba, pesos en kilogramos de 25 recién nacidos, ahí ya lo tenemos abarcado. Pero si ustedes la hicieran solita, digamos en un parcial yo les pongo la tabla en el trabajo y ustedes no la trasladan a su trabajo, sí tienen que poner el título. Es correcto, buena observación. Ahora, solamente con esta tabla nosotros ya podemos, sin necesidad de ver la tabla, solamente con la gráfica, nosotros ya podemos decir en qué intervalo se encuentra la mayor parte de la población, que en este caso nuestra barra más alta se encuentra entre 3 y 3.4. Ahí ya nosotros podemos sacar la conclusión. La mayor parte de los recién nacidos tiene un peso de 3 a 3.4 y la menor parte es de 3.8 a 4.2. Casi el mismo análisis que sacamos con la tabla, solamente que esto lo podríamos sacar también con el histograma si no tuviéramos la tablita. Vamos a ver otro ejemplo. En este sí, no tenemos tabla, solamente tenemos el histograma. Lo que les decía, el histograma puede ir pegadito a la barra al eje vertical. No es problema. En este caso lo hicieron. Ahora, acá están hablándonos del tiempo que duran las llamadas. Podemos ver ahí el intervalo es de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Ahí mismo creo que nos pone una S de segundos y arriba nos dice las frecuencias. Ahora, sin necesidad de la tabla, ustedes me pueden decir cuál es el tiempo que es más común que dure una llamada. De 20 a 30. Segundos, De 20 a 30. Entre 20 y 30 Así es. segundos. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué frecuencia observamos ahí de esos 20 y 30 segundos? 12 frecuencias. Sí. 12. Así es. 12. Entre 12 y 10. ¿Es menos común?
De 0 a 10. De 0 a 10. Solamente se dijeron hola y adiós y colgaron. Entonces, ahí tenemos la distribución, ¿verdad? Sin necesidad de tener la tabla, ustedes rápido pudieron identificar en dónde se encontraba la mayor parte, en dónde se encontraba la menor parte. Y, como les dije antes, hacer un análisis solamente viendo el histograma. Ahora, no todos los histogramas van quedando como este, que el valor más alto se encuentra en el centro, ¿verdad? Esto hace una indicación de que siempre de muy poquito o de mucho tenemos menos, y en el centro se encuentra la mayoría. Eso es una distribución normal, pero puede pasar diferente, y eso sería un análisis un poquito diferente. Este es otro ejemplo de histograma, también pegadito a nuestro eje de las Y. Y si observamos aquí, tenemos el tiempo de espera en minutos y cuántos clientes tuvieron ese tiempo de espera. Lo que observamos es de que mientras más tiempo va haciendo, menos clientes han tenido que hacer esa espera. Es un análisis que podemos hacer. La mayor parte se encuentra de 0 a 10, ahí está lo más alto. Y mientras más tiempo va pasando, menos personas han tenido que tener esa espera. Esa es una muestra de lo que nos está diciendo esta gráfica. En la mayoría, la mayor parte está siendo atendido de 0 a 10 minutos. 10 minutos, sí, que es el menor tiempo que tenemos acá. Mientras que ya digamos de 1 hora, ya solamente son menos de 10 personas, ¿verdad? Si observamos el gráfico, entre 50 y 60 minutos, tenemos abajo de 10, que aproximadamente 5. Aquí ya no vamos a hablar de números exactos, sino que ahí más o menos aproximadito nosotros podemos calcular. Ya no son 10, está como cerca de 5, quizás un poquito menos, pero no necesitamos valores exactos, solamente necesitamos tener una idea de lo que tenemos ahí. Ahora, les voy a poner un nuevo histograma y me dicen qué tiene de malo este histograma. El espesor de las barras no están iguales. No son iguales. Si ustedes observan, así es, los anchos no están iguales, y eso es lo que hace que ya no se vea correctamente. Si ustedes observan, ya se ve diferente distribución, ya puede darse interpretaciones diferentes, considerar de que es otro tipo de información la que nos está dando. Así que mejor no hacerlo así. Nosotros sabemos que tienen que ser todas del mismo grosor, y además de eso, les voy a agregar algo más sobre el histograma. El histograma tiene una propiedad que nos permite sacar otra gráfica a partir de ella. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar sobre el polígono de frecuencias. Si ustedes observan, aquí tenemos otro histograma. En este sí han dejado el espacio entre el eje vertical y en la primera barrita de nuestro histograma. Eso lo hicieron para poder hacer el polígono de frecuencias. Si ustedes observan, para elaborarlo, si ustedes quieren elaborarlo a partir del histograma, muchas veces lo hacen, solamente se ubica un puntito cabal en el centro de cada una de las barritas hasta arriba, y luego se unen todos formando el polígono. Ahora bien, esto puede hacerse así, pero a veces vamos a necesitar hacer solamente el polígono de frecuencias sin el histograma para poder realizar. Entonces, vamos a necesitar hacer unos pasos más. Pero si ustedes, o en algún momento yo les pido que elaboren el histograma y luego el polígono de frecuencias, así es como tendrían que elaborarlo. Está esa opción, así como también está la opción de elaborarlo a partir de nuestra tabla. Están las dos formas. Estos dos tipos de gráficos tienen mucha relación una con la otra. Tienen casi la misma distribución, casi la misma forma. Lo que varía es que una lleva barritas y la otra no. Ahora bien, el polígono de frecuencias se va a parecer muchísimo a como elaboramos el gráfico lineal. Aquí tenemos polígono de frecuencias y comenzamos con esto. Si no se parte de un histograma, como les decía antes, para crear un polígono de frecuencias vamos a necesitar calcular una columna más en nuestra tabla. La vamos a agregar y a esta se le va a llamar punto medio o marca de clase. Este valor que vamos a comenzar a calcular acá, se lo estoy agregando, ¿verdad? Poco a poco, qué tantos valores vamos agregándole a nuestra tablita. Este otro valor, la marca de clase o punto medio, la vamos a utilizar tanto para el polígono de frecuencias, como nos va a ser muy útil cuando nos toque estar calculando otros valores en base a la tabla. Este no lo vayamos a olvidar cómo se calcula, pero es bastante fácil. Solamente que se calcula para cada una de las clases, entonces es un poquito tardado. Vamos a obtenerlo sumando los dos límites de clase y luego haciendo la división por 2. Nada más, es un proceso bastante rapidito. Volvemos a tomar nuestro mismo ejemplo
ejemplo de los bebés y vamos a crear nuestro punto medio o marca de clase. Generalmente le llamamos PM o MC, como ustedes lo prefieran llamar, y lo vamos a hacer acá, por ejemplo, para el primero. 1.8 más 2.2 entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 2 4 entre 2. a 2. 2. Dos caballitos. Da como resultado 2. Así es, perfecto. Ahora, el siguiente, tenemos 2.2 más 2.6 entre 2. ¿Tenemos? 2.4. Perfecto. 2.6 más 3 entre 2. 2.8. Exacto. Vale. Ahora, con estas tres que hemos sacado, yo les doy la alternativa. Ustedes bien pueden continuarlo sacando todos de la misma forma. 3.0 más 3.4 entre 2. 3.4 más 3.8 entre 2. O, si observan ustedes la tendencia que lleva, mucho más fácil. Por ejemplo, de 2 a 2.4 tenemos 0.4. De 2.4 a 2.8, 0.4 también. Entonces, la siguiente, con ese cálculo, ¿cuál sería? 2.8 más 0.2. 3.2. Tenemos 3.2. La siguiente sería 3.6. y la siguiente 4. Ahí bien sencillito de calcularlo esto. Ahí ustedes, como ustedes prefieran, si en algún momento ustedes dicen, ya no me acuerdo cómo iba, podemos hacer la suma de los dos valores y dividirlo entre 2 y no hay problema. De las dos formas vamos a llegar a lo mismo. Pero siempre es bueno que observemos la tendencia porque vamos a necesitar crear algo más. Vaya, ya que ya tenemos nuestra tablita con nuestro punto medio o marca de clase, nos vamos a pasar al siguiente paso, que sería elaborar los dos ejes. Estos, iguales siempre, nuestros dos ejes que nos van a servir de base para nuestros gráficos. Y le vamos a colocar las frecuencias. En este caso tenemos las mismas frecuencias, desde 1 hasta 7, y entonces las colocamos de la misma forma, misma distribución. Pero ahora ya no vamos a utilizar los límites inferiores, sino que vamos a usar las marcas de clase. El primer espacio de abajo lo voy a dejar y voy a comenzar en el segundo. Voy a colocar 2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6 y 4. Y dejo 1 a la orilla. Lo voy a necesitar ahorita mismo. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahí en estos dos? Como ustedes se fijaron antes, tenemos una diferencia de 0.4. Antes del 2.0, ¿qué número tendría que ir? Si le restamos 0.4, perdón. 1.6. 1.6. Y el siguiente, después de 4.0, tendría que ser 4.4. Perfecto. Antes de que aparezca, les voy a decir que ahí se me fue un dedazo y me quedó 4.2, pero sí es 4.4. Así que esas serían nuestras distribuciones. Agregamos estos para poder formar el polígono. Ahora vamos a comenzar a colocarle los valores. 1.6 no nos aparece ni en la tabla. Entonces nosotros ya sabemos que no hay nadie en esa frecuencia, así que le ponemos un valor de 0. Queda justamente sobre la línea. Ahora nos vamos con el 2. El 2 sí tenemos una frecuencia que sería 3. Así que lo colocamos, el 2 va hacia el 3 y hacemos la línea de conexión. Luego nos pasamos a 2.4, el cual se conecta con 5, la línea de conexión. Luego seguimos con 2.8, que se va hasta 6, y los conectamos. 3.2 tenemos que es 7, y lo conectamos. Ahí llegó nuestra frecuencia más alta. Ahora va a comenzar a bajar nuestro pequeño polígono. 3.6 baja hasta 3. Y luego, 4. 4 a 1. 1. A 1. Y 4.2 se quedaría en 0. en 0, porque no tenemos nada ahí. Entonces, ya ven que ahí es donde se cierra la figura. Por eso se agregan esas últimas dos frecuencias, porque de ahí viene su nombre, polígono de frecuencias. Si ustedes, por allá al cuarto grado se comienza a hablar de esto, los polígonos son figuras cerradas que tienen muchos lados. Entonces, acá por eso se agregan esas dos últimas clases, la primera y la última, para hacer el cierre de la figura y que sea una figura cerrada, que se convierta en un polígono.
Si nosotros no agregamos eso, va a quedar volando como quedaba el gráfico de Es que la Daniela tiene la espiga, el cargador ya está conectado. Es el que está allá, el que está tiene la espiga, no sé por qué lo ocupó. Sandra, por favor, el micrófono. Entonces, ahí es donde tenemos la figura cerrada que se forma el polígono. Por eso su nombre, si ustedes recuerdan, polígono significa muchos lados. Y cada una de los segmentos que formamos es uno de los lados que tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos analizar con nuestro polígono? Nuestro polígono nos permite ver a dónde hay mayor incremento de valores, dónde hay un mayor decremento de valores. Por ejemplo, nosotros podemos observar que desde 3.2 al 3.6 es donde está la mayor disminución. Se va desde 7 hasta 3 de un solo. Entonces ahí podemos analizar que de 3.2 a 3.6 es donde hay un mayor decremento de valores, ¿verdad? O de personas, de frecuencia. Mientras que podemos decir que de 2.4 a 2.8 no hay mucha diferencia. Están casi alineados los puntos. Para eso nos puede servir este gráfico. Ese es el mayor análisis que se puede hacer. También observar dónde se encuentra el punto más alto, que en este caso es 3.2. Ahí tenemos nuestro punto máximo. Y eso es lo que podemos observar en este gráfico. Ahora, parecido a este de estar colocando puntitos y líneas, son las ojivas. Las ojivas se parecen bastante a este tipo de gráfico. Principalmente son utilizadas para determinar gráficamente y de manera aproximada el número o proporción de datos que son menores, mayores o iguales a un valor de interés. Si les suena a esto, es lo que hacíamos con las frecuencias acumuladas, la ascendente y la descendente. Para eso nos servía, que se recuerdan que les preguntaba, ¿qué porcentaje se encontraba por debajo de tal valor? Entonces, para eso nos va a servir también acá. Ahora, ¿cómo la vamos a elaborar? Primero tengamos en cuenta que tenemos dos tipos de gráficas disponibles, la ascendente y la descendente. Depende de qué tipo de frecuencia acumulada utilicemos. Se recuerdan que siempre tenemos las dos opciones, ¿verdad? Luego, para dibujarlas, vamos a necesitar que nuestra tablita incluya las frecuencias acumuladas. Entonces, utilizando siempre nuestra misma tabla de los pesos de los bebés, vamos a agregarle nuestras dos columnas. Primero, la frecuencia acumulada. Vamos a repasar un poquito cómo se hacía. Recuérdense que se coloca la primera frecuencia, se traslada, que sería 3. Luego a 3 le sumamos la siguiente, que es 5, nos da 8. 8 le sumamos 6, nos da 14. 14 le sumamos 7, nos da 21. 21 le sumamos 3, nos da 24. Y 24 más 1, 25. Ahí se me quedó un errorcito de dedo, pero ahí estamos en eso. Ahora, la frecuencia descendente es lo contrario. Vamos a calcularla tomando el valor más alto, que sería 25, y a esto le vamos a ir restando. 25 menos 3 nos da 22. 22 menos 5, 17. 17 menos 6, 11. 11 menos 7, 4. 4 menos 3, 1. Y ahí es donde nos coincide 1, coincidiendo con 1, ya sabemos que está correcto. Ahora que ya tenemos nuestras frecuencias acumuladas, los dos tipos, vamos a poder hacerlo acá. Para este tipo de gráfica tenemos dos opciones, o tres, digamos. Podemos hacer la ascendente, podemos hacer la descendente, o podemos hacer ambas en la misma gráfica. Muchas veces y generalmente yo he visto que la elaboran ambas en la misma gráfica, pero eso depende de lo que ustedes necesiten en su investigación, lo que ustedes quieran obtener. Si ustedes quieren obtener valores mayores, van a utilizar una. Si ustedes quieren obtener valores menores, van a utilizar otra. Y dependiendo, o incluso de lo que el problema les pida, ¿verdad? Si yo les pongo una elaboración de gráfica y les digo que se necesita observar cuáles valores están por debajo de alguno, entonces ahí ustedes van a decidir qué tipo de gráfica o qué tipo de ojiva van a hacer. Ahora, nuestra elaboración de los ejes que vamos a utilizar, lo mismo. Ahora volvemos a lo de antes, vamos a utilizar los límites reales que tenemos ahí, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0, 3.4, 3.8 y 4.2. No es necesario agregarle nada más y nos quedamos ahí. Ahora, ¿dónde va a variar? Va a variar bastante en nuestro eje vertical, que es donde estamos poniendo las frecuencias. Si ustedes observan, ya no vamos a llegar hasta 7 porque ahora estamos hablando de frecuencias acumuladas y nuestra mayor frecuencia es 25.
Entonces ya no me puedo quedar yo hasta 7, necesito pasar de eso. Si me iba de 2 en 2, me iba a quedar muy larga de todas formas. Entonces, calculando, yo observé que podía ser de 4 en 4 y esa fue la opción que tomé. Se va de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Estas opciones son de ustedes. Ustedes pueden decir, yo quiero irme de 3 en 3, yo quiero irme de 7 en 7. Lo que deben observar es que su gráfica sea entendible, que no sea tan grandota ni tan chiquita. Ahí ustedes observan qué es lo más conveniente. No es muy difícil, casi siempre se observa de entrada qué es lo más conveniente. A veces de 5 en 5, a veces de 100 en 100, puede variar bastante. Ahora, comienzo con lo mismo. Utilizo la frecuencia acumulada para elaborar una de las ojivas y voy a comenzar acá. De 1.8 voy a utilizar mi primera frecuencia acumulada, que sería 3. Perdón, 1.8 se comienza en 0. Siempre la primerita va a comenzar en 0 en este caso y luego voy a observar. 2.2 la coloco en el 3 que le corresponde a esa frecuencia acumulada. Luego 2.6 le corresponde 5. A 3 le corresponde 6. Perdón, a 3 le corresponde 14. A 3.4 le corresponde 21. A 2.4 le corresponde, a 3.8 le corresponde 24. Y a 4.2 le corresponde 25. Y ahí vemos cómo va incrementando la cantidad según va incrementando el peso de los chiquitos. ¿Qué significa esta ojiva? Por ejemplo, si nosotros tomamos el 1.8 de referencia, está en 0, porque nos está indicando de que no hay bebés que nazcan con menos de ese peso. En cambio, si nosotros observamos el 4.2, que es nuestro valor más alto, observamos que llega hasta 25. Quiere decir que los 25 que nosotros incluimos en nuestra investigación estuvieron en ese peso, debajo de ese peso. Ahora, si ustedes quieren observar, por ejemplo, en el peso de 3.0, ustedes solamente se ubican en ese punto y pueden decir que menos de 3.0 son una población de aproximadamente 14 personas, ¿verdad? Sin ver la tabla, uno hace el cálculo ahí según donde observemos el punto. En este caso, como les digo, la idea es observar la gráfica sin necesidad de observar la tabla y de ahí sacar los análisis. Ese es el propósito de nuestra gráfica, ya no observar la tabla. Ahora vamos a comenzar a elaborar la descendente. En este caso vamos a comenzar en 25 con el 1.8, luego le sigue 22 para el 2.6, 2.2, perdón. Luego para el 2.6 nos vamos a 17. Para el 3 nos vamos a 11. Para el 3.4 nos vamos a 4. Para el 3.8 nos quedamos en 1. Y siempre la última nos va a quedar 0. Ahora es lo mismo análisis. La frecuencia acumulada nos está diciendo qué población está por encima de ese número. Si ustedes observan 4.2, ya está en 0. Quiere decir que por encima de ese número no hubo ningún recién nacido que se incluyera en la investigación. Luego podemos observar, por ejemplo, para 3.4, nuestro punto quedó cerquita de 4, un poquito arriba, sería por 5. Quiere decir que 5 de esa población quedaron por encima de 3.4. Esos son los análisis que ustedes pueden ir sacando de las ojivas. Acá hay una observación que es bien importante hacer. Estas ojivas, cuando ustedes las cruzan, siempre van a quedar una por encimita de la otra cruzadas. Ese punto en el que se cruzan puede considerarse como la mediana, pero eso es una de las alternativas para calcularla. Lo vamos a ver más adelante como una de las opciones para calcular la mediana. Pero sí, ese punto donde se cruzan es bastante importante y lo vamos a utilizar más adelante, pero se lo voy comenzando a adelantar ya. Ahorita, estos serían los 3 tipos de gráficas para variables cuantitativas continuas que son más comunes de realizar, las que son más directas. Así que antes de pasar al siguiente tema o a los siguientes tipos de elaboración, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Licenciada, ay, disculpe, pero me gustaría que me volviera a repetir la colocación de puntos de la ascendente, porque la que me confundió más que todo es que usted empezó en 1.8 y como empezó como en 0. Entonces, ahí no sé si me tengo que...
Ajá, 1.8 la Ajá. colocó como que estuviera en 0. Y Así según lo es. que yo veo está en 3. Entonces, no sé si me tengo que saltar Ujú. al inmediato o usted me explica mejor. Sí, es que en este caso estamos en la frecuencia acumulada ascendente, vamos a utilizar el límite superior, que en este caso sería 2.2. Entonces el 3 no le corresponde al 1.8, sino que al 2.2. Entonces al 1.8 no le corresponde nada, queda en 0. Y el 2.2 va a tener 3. El 2.6 va a tener 8. El 3.0 va a tener 14. 3.4 tiene 21. 3.8 tiene 24 y 4.2 tiene 25. Para la Sí, hoy otra va a sí, ser al sí, contrario. comprendo. Ajá, creo que por eso, porque la otra sí es al contrario. El 25 le corresponde al límite inferior. Ahora nos vamos a ir con los límites inferiores. El 25 le corresponde al 1.8. El 22 le corresponde al 2.2. El 17 le corresponde al 2.6. El 11 le corresponde al 3. El 4 le corresponde al 3.4, el 1 le corresponde al 3.8 y el 4.2, como se queda allá afuera, le asignamos 0. Creo que ahí fue donde nos enredamos un poquito. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí, sí, gracias, licenciada. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente? Para que ya quede esto bien claro y no se acumulen las dudas. Muy bien, entonces. Qué bueno. Ahora, ya que hemos visto cómo distribuimos los datos, cómo los acomodamos, ahora sí vamos a comenzar a hacer cálculos, por eso les mencionaba la calculadora, ya vamos a comenzar a sacar algunos cálculos, vamos a pasar a la unidad 2. Todo esto que estuvimos viendo es unidad 1, cómo se trabajan los datos, cómo se acomodan, cómo se ponen guapos, pero ahora vamos a pasar a las medidas de tendencia central, posicional y de variabilidad. Ya estas medidas nos sirven solamente cuando estamos trabajando con variable cuantitativa. Digamos que la variable cualitativa, sí, diga. Una pregunta. Yo vi en el documento que subió que hay unas gráficas que se llaman pirámide poblacional. Eso no, Sí. no lo vamos a tocar, porque eso sí, yo no sé de eso, ¿no? No, las pirámides poblacionales, sí las incluye en el trabajo, siempre son interesantes de ver, ¿verdad? Pero eso viene siendo básicamente una gráfica de barras, solamente que con muchísimos datos. Si ustedes observan, era un lado para el femenino, un lado para el masculino, y van ordenados por edades o por rangos de edades. Y ahí es donde se observan las distribuciones de pirámides. Eso es como para mostrar cómo está distribuida una población. De hecho, ahí en el folleto ustedes observaban que dependiendo de la forma, se pueden hacer como predicciones sobre cómo va a continuar esa población, pueden hacer análisis de si van a tener dificultades. Un ejemplo es, aunque lástima que no las tengo acá a la vista, pero cuando se observa que los nacimientos van reduciéndose mucho y la población adulta se va haciendo muy grande, ya observan que puede haber dificultades porque en algún momento cuando esas personas adultas dejen de trabajar y los más jóvenes comiencen a trabajar, van a ser muchas menos personas las que están en etapa laboral que las que están en jubilación. Entonces eso ya va causando problemas. Por eso la utilidad de llevar esos datos, porque ya cuando ellos observan o cuando un gobierno, digamos, observa que se están dando esas situaciones, necesita comenzar a ver opciones de cómo trabajar, de qué es lo que tienen que cambiar, de qué alternativas deben tomar, porque eso ya es algo preocupante. Lo normal es de que la pirámide poblacional vaya más grande en las edades más chiquitas y más pequeña en las edades más altas. Pero lo podemos, si yo lo puedo incluir, tal vez al final podemos observar cómo se analizan esas grafiquitas. Esas solamente eran un ejemplo de otros tipos de gráficas, pero por ahorita si nos centramos solamente serían las que hemos estudiado acá en clase. Gracias. Ahora bien, si continuamos con esto de las medidas de tendencia central, si ustedes analizan una variable cualitativa, esas son las más rapiditas de analizar. Solamente lo mucho que se puede hacer con ellas es hacer una tabla y un gráfico. Y hasta ahí termina, no hay mucho mayor análisis que se le pueda hacer porque no es posible sacarle más valores. Pero
Si nosotros las trabajamos con variables cuantitativas, ahí sí las cosas se complican un poquito y se alargan, porque entonces tenemos muchas opciones de cosas que podemos hacer. Entre ellas está obtener las medidas que les estoy mostrando ahorita. Cada una tiene su característica, cada una sirve para diferentes cosas. Por ahorita vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. La importancia de estas es que nos ayudan a resumir la información de una muestra o una población en pocos valores para obtener indicadores del comportamiento de la variable en diferentes sentidos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener 300 datos, pero para no tener que estar viendo los 300, las medidas de tendencia central las utilizamos y ya con 1 o 2 o 3 valores ya podemos tener una idea de cómo están esos datos sin necesidad de tener todos ahí, ¿verdad? Esa es una utilidad que tienen. Ya vamos a ver cómo funciona. La segunda es de que es un punto alrededor del que toma valores una variable. Por supuesto, estos cálculos solamente pueden realizarse con variables cuantitativas, como les había dicho antes. Esto del punto alrededor del que toman valores una variable. Eso quiere decir de que si a nosotros nos da un promedio en algún momento de 7, de 10 o de 11, nosotros sabemos que esos datos van a estar por ahí. Puede llegar a 4, puede llegar a 2, pero nunca nos va a salir un dato como de 100, porque entonces ya estaría muy lejano de ese punto central que hemos encontrado. Entonces, ya solamente con ver que nos digan, la media aritmética es 4, ya nosotros sabemos que es imposible que entre esos datos exista un 100, un 1000, un 200, ya no va a llegar hasta ahí, sino que va a estar cerca de ese valor. O lo mismo si a nosotros nos dicen que la moda es 3000, va a ser muy difícil que hayan valores cercanos a 0, cercanos a 1, porque ya nos están diciendo que esos valores son bien altos. Para eso nos sirven esas medidas de tendencia central, para saber por dónde anda la serie de datos. Y también nos sirve para saber qué valores tienen más peso, cuáles son más importantes y cuáles son los que representan a la población y cuáles son los que representan a los mayores porcentajes. Esto es como les decía, ¿verdad? Si nuestra media, nuestra moda está cerca de 1000, aunque de repente nos aparezca un dato de 100, ese dato no va a tener mucho valor o no tiene mucho valor porque la mayoría o lo más importante se encuentra en los valores de 1000, 900, 1100, cerca de esos valores. Pero no un valor de 30, de 40 no va a ser muy significativo en nuestra investigación. Ahora, vamos a comenzar con nuestra primera medida de tendencia central, que es, digamos, la más importante y la que lleva un poquito más de cálculos. Las otras dos que quedan son bien rapiditas de calcular, así que comencemos con la media aritmética. La media aritmética la vamos a obtener sumando todos los valores de los datos y luego eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una muestra, le vamos a representarlo con una X testada. Esto es una X con un sombrerito arriba. Y si provienen de la población, lo vamos a representar con la letra griega mu. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de una muestra, utilizamos la N minúscula. Y cuando hablábamos de una población, utilizábamos una N mayúscula. Toda esta es nomenclatura que nos sirve para que si una persona observa nuestra investigación, sepa si evaluamos al total de población o si solamente utilizamos un porcentaje. ¿Qué diferencia hace esto? Que si evaluamos a toda la población, es decir, si aparece una letra griega mu, estamos diciendo que ese valor es completamente exacto, que no da lugar a dudas. Mientras que si nuestra investigación aparece esa X testada, significa que utilizamos una muestra y que debe tener un margen de error. Puede que el verdadero promedio sea un poquito más alto, un poquito más bajo, pero es un valor aproximado, no es exacto. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de letras. Es más que nada para que la persona sepa qué tan confiable puede ser nuestra investigación, si es exacta o si es aproximada. Ahora, las fórmulas se van a ver igualitas y lo único que va a cambiar es, como les digo, la nomenclatura. Por ejemplo, cuando tenemos la X testada, tenemos que va a ser igual a la suma X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 hasta llegar al último dato, y eso se va a dividir entre N. Utilizamos la N minúscula porque estamos hablando de una muestra. Mientras que si colocamos mu, entonces va a ser siempre X sub 1, X sub 2 hasta llegar al último dato, y eso se va a dividir entre N, el total de datos, una N mayúscula porque estamos diciendo que es la población total. Ahí no hay mucha diferencia, ya con esta fórmula puede verse bien enredado, un montón de números, un montón de letras,
Pero ya realizando las operaciones vamos a ver que es mucho más sencillo que eso. Vamos a comenzar, pero antes vamos a ver esto. ¿Qué significa la media aritmética? Este tiene un concepto un poquito complejo de entender, pero es bastante interesante, porque la media aritmética es el valor que va a equilibrar a todos los datos. ¿Qué significa eso? Que este valor va por debajo de ese valor, va a quedar la misma diferencia que con todo lo que está por encima de ese valor. Lo vamos a ver ahorita con algunos datos. Vamos a calcular la media aritmética de 4, 6, 9, 11, 12, 13 y 15. Y vamos a utilizar ahorita la calculadora. Sumamos todo eso. ¿Cuánto nos va a dar? 70. Vale. Y como tenemos, exacto, y como tenemos 7 datos, ese 70 lo vamos a dividir por 7. 8.3 aproximadamente. 10 sería. Sería 10. 10. Exacto, 10. Entonces, ya tenemos que nuestra media aritmética es 10. 10 Y aunque ninguno de los números sea 10, ahí eso no afecta en nada. Puede suceder que el 10 no exista en los datos, pero esa es nuestra media. Ahora, puede haber valores mayores y valores menores. Eso siempre va a ser así. Lo que vamos a hacer para ver ese equilibrio es que vamos a calcular las distancias de cada punto con respecto a ese 10 y vamos a observar que la suma va a ser la misma, tanto en lo que quedan a la derecha como lo que quedan a la izquierda. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Tenemos nuestro 10, es nuestro punto de equilibrio. Antes de 10 teníamos el 4, el 6 y el 9. Y después del 10 tenemos el 11, el 12, el 13 y el 15. Ahora lo vamos a calcular. Todos los que están por debajo, vamos a hacerle la resta. 4 menos 10. Le coloco las barritas a las orillas, significan valor absoluto. Eso quiere decir, no me importa si el número da negativo o positivo, yo lo voy a poner positivo. 4 menos 10, ¿cuánto es? 6. 6, pero me da menos 6, ¿verdad? Pero como tengo el valor absoluto, le voy a poner 6. Exacto. Positivo. Ahora, 6 menos 10. 4. 4. 9 menos 10. 1. Y nosotros sumamos todo esto, ¿cuánto va a dar? 11. Tenemos un 11. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los números del otro lado. En este caso ya es 4, ¿verdad? Vamos a... El micrófono, por favor, señor. Gracias. Entonces, ahora vamos a hacer la resta, lo mismo. Vamos a tener 11 menos 10. Eso nos da 1. 12 menos 10. 2. 13 menos 10. 3. 15 menos 10. 5. Ahora, nuestra suma, otra vez, vuelve a dar 11. Eso es lo que representa nuestra media aritmética. Nosotros tenemos un equilibrio perfecto entre los dos lados, de esa forma. Así que eso es lo que nos está representando. Un equilibrio entre lo que hay abajo y lo que hay arriba de ese valor. Ahora, gracias a todo esto que tiene la media aritmética, esto es concepto, ¿verdad? Para cálculo no nos vamos a estar complicando tanto normalmente. Esto es el concepto. ¿Qué es la media aritmética? Ahora, tiene muchas características, es una de las medidas con más aplicaciones y más curiosidades que tiene para que lo veamos. Ahora, ¿qué características tiene? La primerita es que cuando la calculamos, todos los valores, todos los datos son incluidos en ella. Esto es diferente a cuando estamos calculando la mediana o la moda. La mediana y la moda utilizan solamente uno o dos datos que nos interesan. En cambio, la media aritmética, esa es la propiedad que tiene. En ella se incluyen todos los valores. Todos son importantes, todos hacen su contribución y todos pueden modificarla. Ahora, la otra característica es que en un conjunto de datos siempre va a pertenecer al rango de la variable en estudio. Como les decía, si a nosotros tenemos datos, digamos, de 1 hasta 10, no nos va a salir una media aritmética de 20, porque no llega hasta ese valor. En otro caso, si nosotros tenemos datos entre 50 y 100, no nos va a salir una media aritmética de 2, porque no se encuentra dentro de ese rango. Vamos a verlo con algunos ejemplos.
Tenemos 120, 150, 120, 180, 290 y 250. En este caso tenemos números alrededor de 100 y 200. Va a ser difícil que una media aritmética, o más bien imposible, que una media aritmética no fuera a dar 10 o 50, ni 1000 ni 2000. Tiene que estar en medio de esos valores. ¿Cuánto da esa media aritmética? Vamos a ver el cálculo. 185. 185. Exacto. Utilizo el mío porque estoy asumiendo que esos son todos mis datos. Yo ahí, estos son datos inventaditos, así que yo digo que esa es la población total. Ahora, vamos a ver otros datos. Ahora son más chiquitos. 5, 7, 9, 9, 7 y 8. Ahora la media aritmética va a ser imposible que nos vuelva a dar 185, 180, porque son datos chiquititos. Nuestra media aritmética va a estar así, chiquita como ellos. ¿Cuánto da? Vamos a ver. 7.5. 7.5. Exacto. Ustedes observan, siempre nos quedó en medio de los valores. El más chiquito era 5, el más alto era 8, y nuestra media aritmética quedó en medio, 7.5. Perdón, el más alto era 9. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, Lita. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a ver otra característica. Acá, lo que les había dicho antes, no tiene por qué coincidir con ningún valor de los datos. Por ejemplo, ahí en la primera nos dio 185, ninguno de los datos era 185, sino que ese es el punto de equilibrio. Y lo mismo pasa con la siguiente, 7.5, no nos aparece ahí, pero esa es la media aritmética. Eso puede pasar, eso no es problema, no indica que tenemos mal o nada. También puede pasar que coincida con uno de los números, eso no afecta. Ahora, otra característica es que la suma de las desviaciones a la media es 0. Esto se parece bastante a lo primero que vimos en el concepto, solamente que ahora no vamos a utilizar valores absolutos, sino que vamos a usar el valor real. Vamos a calcular la media de 3, 5, 7 y 9, que tenemos ahí que es 6. Si ustedes quieren comprobarlo, vamos a obtener ahí nuestro numerito. Y ahora vamos a utilizar otra tablita para facilitarnos los datos. Vamos a restarle a cada valor la media aritmética que calculamos. 3 menos 6. 3. Veamos, 3 menos 6. 3. Menos 3. Menos 3. Ahora sí, Menos como les 3. decía, ya no vamos a utilizar valor absoluto, sino que necesitamos el valor real. Es menos 3. Excelente. Ahora, 5 menos 6. Menos 1. Menos 1. Estamos. 7 menos 6. 1 positivo. Así es. Y la última, 9 menos 6. 3 positivo. Ahí nos va a dar la suma. Menos 3, menos 1, más 1, más 3. Tenemos que es 0. Y esto está muy relacionado con lo que les decía del equilibrio, ¿verdad? Como un lado van a quedar negativos, al otro positivo siempre va a dar 0. Así que esa es la propiedad siguiente, ¿verdad? Ese es parte del concepto de lo que es la estadística. Perdón, la media aritmética. Ahora, el siguiente literal, dice que la media se ve influenciada al añadir otros datos distintos de la media. Importante eso. Desde que se añada otro dato nuevo a una distribución, la media nos va a cambiar. Entonces, si nosotros estamos haciendo una investigación o estamos calculando la media y de pronto nos toca agregar otro dato, nos va a tocar volver a calcular la media aritmética. Así que necesitamos tener ese cuidado. Entonces, volvemos a nuestros datos anteriores. Esto nos va a volver a servir. 3, 5, 7, 9. Y sabemos que la media aritmética es 6. ¿Qué va a pasar si nosotros agregamos un 6? Es el mismo valor de la media aritmética y lo estamos agregando. 3, 5, 7, 9 y 6. ¿Cuánto va a dar ahora? Entre 5 a 6. Así es, vuelve a dar la misma media aritmética. ¿Por qué fue esto? Porque el valor que yo le agregué fue el mismo 6 que ya era la media aritmética. Pero ahora vamos a experimentar y vamos a agregarle otro número diferente que es un 8. Entonces ahora nuestra nueva serie de datos es 3, 5, 7, 9 y 8. ¿Cuánto va a dar ahora? 32. 6.4. 32. 4. Ajá, 32 entre 10, 6.4. Ahí es donde nos cambió. Ese decimal que se le agrega es importante, ya hace diferente nuestra media aritmética.
Así que eso es lo que podemos calcular, ¿verdad? Esta es la observación. Si nosotros agregamos un número que es igual a la media aritmética, no nos va a modificar nada. Bonito ahí, que galán, no tenemos que volver a calcularlo. Pero si agregamos un número que sea diferente, ahí sí nos toca volver a hacer el cálculo. Hay que tener ese cuidado. Ahora, la media se ve alterada por cualquier cambio en los datos. Es lo que estamos viendo antes. Pero también hay algo importante que tener en cuenta acá. Esto es cuando se hacen investigaciones formales, digamos ya en casos especiales. Muchas veces los investigadores, cuando ven un valor extremo y por lo tanto es poco significativo, puede suprimirse para que la media aritmética sea más exacta o más representativa de la verdadera población. Esto pasa en casos excepcionales, se le llaman datos atípicos. Estos datos atípicos incluso los programas de estadística los marcan, los resaltan para que usted lo observe. Hay varias alternativas que hacer cuando hay datos atípicos. Una de ellas es eliminarlo. Generalmente antes de eliminarlo uno tiene que ir a la investigación, ver si no es un error de ingreso de datos, si la persona no dio mal su información, si hay algún motivo por el que haya pasado. Eso puede ser. Por ejemplo, si la mayoría de personas está en un gasto de unos $15 en cierta zona de residencia, de unos $15 por luz, y de pronto nos aparece un dato de que una persona gastó $4 o $3, puede ser que ese dato es atípico, está muy lejos de lo normal. Puede ser que porque esa persona no estuvo en su hogar esos días, se fue de vacaciones y la dejó, y entonces ese dato deja de ser significativo porque ya no es un dato óptimo que nos está ayudando a la investigación. Entonces se toma la alternativa de eliminarlo. Pero esos son casos muy especiales, ¿verdad? Es parte de ya investigaciones grandes. Puede pasar, pero normalmente ahorita no lo vamos a estar utilizando. Luego, la siguiente característica es que si a todos los valores de la variable le sumamos la misma cantidad, nuestra media aritmética va a quedar aumentada en esa misma cantidad. Vamos a hacer ese ejemplo, ese cálculo. Tenemos nuestros nuevos datos, 4, 6, 9, 11, 12, 13 y 15. Los vamos a acomodar en una tablita para que nos queden más fáciles de calcular. Y hacemos la suma y la división. ¿Me dicen cuánto da? La suma da 70. ¿Y la división? Sería 10. 10. Perfecto, precioso. Ahora, para hacer esta comprobación de lo que nos están diciendo acá, vamos a sumarle 5 a cada uno de los números que estamos teniendo en los datos. Tenemos 4 más 5, 9. 6 más 5, 11. 9 más 5, 14. 11 más 5, 16. siguiente. 17. Y el otro. 18. Y uno más. 20. Ahora, ¿cómo nos va a quedar la media? 15. 15. 15, así es. La podíamos calcular fácilmente, solamente tal como le sumamos a todos nuestros números, también le podemos sumar 5 a nuestra media y nos da 15. O sea, esa es la propiedad que tenemos. ¿Cuándo se puede aplicar esto? Yo me recuerdo que mi mamá a veces me comentaba que hace tiempo se tiraba la curva de incrementarle valor a algunos notas de los compañeros. Si el más alto ni siquiera había llegado a 10, ¿verdad? Se sacaba un 8 y se le agregaban 2 puntos a este estudiante. Entonces se tenía la alternativa de sumarle 2 puntos a todos los estudiantes. Así que ya no era necesario volver a calcular la media aritmética, sino que ya se sabía que el promedio de ese grado se iba a haber incrementado en 2 puntos. Ya no era necesario volver a sacar todo el cálculo, más si eran 40, 50 estudiantes. Ya uno solamente decía, bueno, le agregué 2, ahora mi media aritmética, mi promedio va a ser con 2 puntos extra. Son propiedades que nos ayudan a no sacar tanto cálculo cuando se hacen esos cambios, ¿verdad? Ahora, la otra propiedad es bien parecida. Tenemos que si todos los valores se multiplican, se le puede aumentar lo que usted quiera. Lo puede sumar, lo puede restar. Son todas las opciones que se tienen. Ahora lo mismo pasa con esta.
podemos multiplicarle valor a todos los datos y va a pasar lo mismo con la media aritmética. Volvemos a tomar los mismos valores, 4, 6, 9, etcétera, y sabemos ya que nuestra media aritmética es 10. Ahora vamos a multiplicarle 2 a cada número para que nos salga sencillito. 4 por 2 nos da 8, 12, 18, 22, 24, 26 y 30. Ahora, ¿cuál va a ser la nueva media aritmética? 20. 20, sin necesidad de calcularlo, ya lo sabemos porque la propiedad nos lo dice, 20. Pueden comprobarlo, podemos irnos por fe, que así es, pero ya no necesitamos hacer tanto cálculo, solamente sabemos que eso va a cambiar. Estos son casos en los que podemos utilizar este. Ahora, la otra propiedad, ya solamente es habladita, tenemos que la media aritmética es una operación conmutativa. Aunque los datos estén ordenados de distintas formas, si son los mismos datos y la misma cantidad, vamos a tener el mismo valor de media aritmética. Si ustedes se fijaron en los primeros cálculos que sacamos, estaban desordenados los números, había números más altos antes, más chiquitos después, pero aunque los hubiéramos ordenado, íbamos a obtener el mismo valor. Ahí no afecta. Si los queremos ordenar, lo podemos hacer porque más adelante puede ser útil. Pero en cuanto a la media aritmética, nosotros los podemos dejar así desordenaditos. Si solamente eso vamos a calcular, no causa mayor problema. Y la última es que siempre existe en datos numéricos y es única. La media siempre se puede calcular y además es única, otra vez repetido, ¿verdad? Entonces, media vez tengamos datos numéricos, siempre va a existir una media aritmética y esa, mientras los datos sean siendo los mismos, similar a lo anterior, mientras sean los mismos datos y la misma cantidad, va a ser la misma media aritmética. Esa es la única que existe, no vamos a poder calcular dos y de repente otra más. Eso pasa con otras medidas, pero con esta no. Esta es solamente una y una nada más. Ahora, como hemos estado trabajando antes, la media aritmética solamente es así para los datos simples, sumar y dividir. Ahí ya lo practicaron en los ejercicios anteriores. Ahora vamos a practicar, como siempre en matemáticas, vamos a un paso un poquito más allá, a complicarnos un poquitito y vamos a ver lo que es la media ponderada. Ahora ya no tenemos solamente los datos así poquitos, sino que ya tenemos datos que ya tienen cierto valor. Un ejemplo bastante común, que es bastante utilizado y en todo momento lo tenemos, es cuando utilizamos, cuando calculamos la nota de un estudiante y le damos diferentes porcentajes, diferente valor a cada una de las evaluaciones. Entonces, ya esos porcentajes que nosotros le dan un valor diferente a cada nota. Ya no todos valen lo mismo, sino que ya tienen valores diferentes. Entonces, esto es la misma aritmética, pero ya los valores tienen una importancia, un peso. Y esto a veces tiene que ver con sus frecuencias, a veces no. Y en general, la importancia se denota como peso I, que es la ponderación, ¿verdad? La ponderación que tiene cada valor. Y a esto le vamos a llamar de esa forma. Ahora, vamos a utilizar la fórmula siguiente. La media ponderada la vamos a representar MP, más fácil para recordar. Eso va a ser igual a X sub 1 por P sub 1 más X sub 2 por P sub 2 más hasta el final. Y luego eso se va a dividir entre la suma de todas las ponderaciones. Se ve extraño, se ve difícil, pero solo se ve así. Para facilitarnos y para comprenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo. Y vamos a ver uno, como les decía, con las notas. Tenemos que una materia será evaluada con 4 diferentes trabajos. Un estudiante desea calcular cuánto será su promedio y si cada evaluación influye con un porcentaje diferente en su evaluación. La primera nota que obtuvo fue de 7 con un valor de 30%. Después obtuvo un 9 con un trabajo que tenía 15%, mientras que en otro trabajo del 25% tuvo 6 y su nota final fue de 8 en el 30% restante. Ahí tenemos 4 diferentes tipos de notas, cada una con una ponderación diferente. Ahora vamos a calcular la media aritmética, que es lo que nos quieren calcular. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a sumar. Tenemos que la primera evaluación 7 con 30%. A eso le vamos a sumar, ¿cuánto? 9. 9 por 15. 9 por 15. 9 por el 15%. La otra. 25 por 6. Así es. ¿Y la última? El 8 por 30. 8 por 30. Ahora, ¿qué valores vamos a sumar abajo? No copié la ecuación.
30 más abajo, 15, más 25, más 30. así es. Abajo le vamos a sumar las ponderaciones que serían los porcentajes que se le han asignado a cada nota. 30 más 15 más 25 más 30. Ahora, hagan ese cálculo. Vamos a ver en la parte de arriba cuánto da. ¿Será 7.35 la respuesta por todo? ¿El promedio? Así es. ¿La nota final Ahora, es 7.35? Aún no, porque hay que sumar la parte de abajo. 30 más 15 más 25 más 30. 100. Así es, da 100. Bien. Ya que queremos la nota total, ¿verdad? El 100%. Y esa división, 735 entre 100, tenemos 7.35. Esa es la nota final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, licenciada. Todo bien, ahí entonces. Vale, este es el primer ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos más familiarizados. Siempre hemos sacado cálculos con esas notas, con porcentajes. Creo que la mayoría ya tienen esa experiencia. Ahora vamos a pasar con unos diferentes. Ahora vámonos con unos señores que venden ropa y que han comprado pantalones en diferentes proveedores. Consulta, El primero, licenciada. sí, Liam, sí, En la media ponderada era el anterior, ¿verdad? El ejemplo. sí, Siempre así es, también, ajá. vamos a sumar ponderaciones, porcentajes. Por ejemplo, 30%, 15%. No siempre van a así. ser porcentajes. Ahora en este caso vamos a ver algo diferente. Ah, ok. Porque acá por lo menos tenemos que el primer proveedor le vendió 2 unidades y el precio fue de 15 euros cada uno. El segundo vendió 20 unidades a un precio de 12.8 euros. Y el tercero se los vendió 80 unidades a 11.5 euros. Ellos quieren saber cuál es el precio promedio que han pagado por cada pantalón. Entonces, calculamos la media aritmética. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que multiplicar acá arriba? 12 por 15. 12 por 15, 20 por 12.8, 20 por 12.8 y 80 por 50. Así es. Ahora, ¿qué vamos a sumar en la parte de abajo? 15, 20, 60 y 11.50. Vale, entonces ahí es donde uno entra en duda, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos usando? Sería 12 más 20 Más 20. más 80. Más 80. Así es. Eso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Porque ahí hubieron diferentes respuestas y todos tenían motivos para dudar de qué era lo que íbamos a sumar. Quiero que observen lo que dice en la pregunta. Dice, ¿cuál es el precio promedio que han pagado los dueños? Entonces, ya ahí nos dicen que nuestra importancia es el precio y que las ponderaciones nos las va a dar el otro valor, o sea, las unidades compradas. Eso quiere decir que lo que vamos a sumar abajo son 12, 20 y 80, porque esas son las ponderaciones, ya que estamos sacando promedio de precios, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a dar la suma de la parte de arriba? 112. Más grande. 1356. Así es. ¿Y la parte de abajo? 112. Ahí está. Ahora la división va a dar 12.11. Exacto, así es. Vale, ya vamos viendo dos tipos de forma de calcular la media aritmética. Cuando tenemos valores sencillitos, solo sumar y dividir. Y ahora nos vamos a pasar a lo que es cuando ya tenemos ponderaciones, que hay que multiplicar cada ponderación y luego hacer la suma abajo. Y ya tenemos algo diferente. Ahora vamos a pasar a cuando ya tenemos tablitas. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente? Sí, licenciada, una pregunta. Sí, dígame. Si nos dice que en el ejemplo 2, ¿verdad? Si es 12.11 euros el precio promedio, significaría entonces de que podríamos tomar eso como punto de referencia para ver cuál salió más caro, cuál salió más barato, o cuántas unidades estuvieron dentro de un precio arriba de 12.11
cuántas unidades abajo de 12.11 para ver cuáles son las que estaban más caras o más baratas. Podríamos agarrar así de referencia. Así es, sería un buen análisis que usted puede hacer a partir del número que ha calculado, está muy bien. Puede utilizarlo para ver por dónde andan los precios más regularmente, para decidir a qué precio los va a dar, si quiere darlos al mismo precio a pesar de que los compró a precios diferentes. Ahí puede tomar muchas decisiones de acuerdo a ese cálculo que ha tomado. Ahora, vamos a pasar a otra forma, porque también hemos elaborado gráficas de tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Con el detalle de lo que, por lo que vamos a dividir el 12 más 20 más 80. Dependía de la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era el precio promedio? Exacto. Sobre eso precio, nos vamos a basar. Ajá. Sería el valor, el otro valor. Si nos dice el precio promedio, entonces lo que va a ir abajo va a ser lo que no es el precio o lo que no sea lo que nos están preguntando. Es el valor que da la ponderación. Ok. Gracias. Bien. Ahora, cuando ya tenemos nuestros datos ordenados en tablitas, porque ya lo hemos hecho también, vamos a tener que hacer unos pasitos más. De hecho, se parecen mucho a la media ponderada, solamente que esto nos ayuda a hacerlo un poquito más organizado, más fácil de encontrar error si lo hemos cometido y más difícil de que cometamos el error porque vamos a ir paso a paso. No necesitamos hacer todo el cálculo de un solo y después darnos cuenta que no sumamos una parte o que nos quedó mal otra parte, sino que ahora lo que puede pasar es de que tenemos datos agrupados o no agrupados. La que vamos a estudiar ahora, vamos a hacer los datos que no están agrupados para que sea más rapidito y hasta la siguiente clase vamos a ver lo que sean los datos agrupados. Por ahorita nos vamos a ir quedando en esta última. Ahora bien, tenemos que en una prueba de matemáticas, 5 estudiantes obtuvieron una calificación de 7. 6 estudiantes obtuvieron 9, 10 estudiantes tienen 6 y 4 estudiantes obtuvieron una calificación de 8. Nos preguntan cuál es la media de las calificaciones y ahora, como tenemos esos datos, son muchos, son más que las otras veces, nos sale más fácil utilizar una tabla de datos. ¿Pueden hacerlo de la otra forma? Sí, pero podría pasar que se cometa un error, que la calculadora con tantos datos nosotros lo ingresemos mal. Entonces nos vamos a facilitar haciendo una tabla. Ahora, ¿cómo vamos a acomodar la tabla? Vamos a acomodar las notas y las frecuencias. Sabíamos que 5 personas habían sacado 7. 6 personas obtuvieron 9, 10 personas obtuvieron 6, 4 personas obtuvieron 8. Si ustedes quieren ser más detallistas, más delicados, pueden ordenar las notas de menor a mayor y colocarle sus respectivas frecuencias. Yo aquí las dejé en el orden. Como les decía, la media aritmética no necesita que los datos estén ordenados, no les va a afectar en nada. Pero si ya necesitamos calcular los otros valores, entonces ahí sí vamos a necesitar ordenar. Ahorita como solo es la media, lo puedo dejar así. Bien, lo que necesito es agregar otra columna porque voy a necesitar hacer la multiplicación del dato por su frecuencia. Si ustedes observan, a la nota le he puesto a la par entre paréntesis un X sub I. Todos nuestros datos son X sub I. Y la FI, que son las frecuencias, esas son las que nosotros tenemos. Así que le vamos a poner a nuestro encabezado, casi siempre, y más adelante van a ir viendo, al encabezado de la tabla, siempre lleva qué operación estamos haciendo y qué columnas estamos operando. En este caso, X sub I, F sub I, me indica que la columna X sub I se está multiplicando por la columna F sub I en cada una de las clases. Eso significa 7 por 5, y eso me da 35. Luego 35. En la siguiente, así es, la siguiente vamos a tener 54. 54. Siguiente. Siguiente. Ajá. 32. Ahí tenemos. Perfecto. 32. Ahora, para terminar, hacemos esa suma. ¿Cuánto tenemos? $181. Así es, 181. Ahora, ya teniendo todos esos datos, podemos utilizar la fórmula que nos va a ayudar a calcular la media aritmética. Nuestra fórmula es ese epsilon, esa E extraña que he puesto ahí, significa la sumatoria, o sea, sumar toda esa columna X sub I, F sub I, que ya lo hicimos, y abajo ponemos el total de datos, que sería N.
Como ya tenemos esos dos datos, nada más los trasladamos. Arriba 181, que es la suma de esa tabla, y abajo 25, que es nuestro total de datos. No necesitamos hacer mayor cosa. Hacemos nuestra división y nos queda un 7.24. Con eso terminamos de calcular la media aritmética. ¿Preguntas sobre este proceso? No. No, bien ahí. No, Lick. Va, perfecto. Ahora, como aprovechando, ¿verdad? Que ya tenemos más tiempo, afortunadamente nos extendieron el tiempo de clases y estamos ya con un poco más de margen. Ya no solamente me voy a ir a la carrera explicándoles, sino que sí me gustaría que aprovecháramos este tiempo que nos queda. Les he subido material, una guía exactamente sobre los procesos que vimos ahorita de media aritmética, para que ustedes puedan ir al grupo de estadística, puedan descargar su guía y la puedan trabajar ahorita, para que cualquier duda que pueda salir en el proceso ahorita, la aclaremos ahorita. Yo voy a seguir acá en Meet, esperando a ver si ustedes tienen consultas. La presentación la va a subir también. Sí, la presentación ya. Sí, la voy a subir. Si no la he subido ya. Ajá. Otra pregunta. Por ejemplo, si pasáramos una encuesta, por decir algo, el número de hijos en los hogares de una escuela X, y el promedio me queda así con decimales, allí lo tendría que aproximar a 7, digamos, si fueran hijos, ¿verdad? Porque no puede tener medio hijo o un cuarto de hijo, ¿verdad? Allí así se tendría que hacer, va a aproximar. Eso es algo que suele considerarse, pero realmente sí es posible dejarlo con decimales, porque eso nos da mayor exactitud. Nos está diciendo de que normal, digamos que nos da 1.7 hijos, que es normal que una familia pueda tener uno o muy posiblemente dos, pero que cerca de esos dos valores está. Sí nos ayuda esa media aritmética y sí puede quedarse como decimales. Ya digamos, ustedes lo quisieran aproximar, ya es diferente, pero sí es un valor válido dejarlo así, porque es una media, no se trata de que sea un valor exacto, sino que la media ya nos dice cerca de qué valores anda. Así que sí es válido dejarlo en decimales. La guía se encuentra en la parte de trabajo de clase, es la guía media aritmética que está ahí. Ahorita les voy a subir también la presentación para que puedan también guiarse por ahí. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda en específico. El sábado pasado tenía problemas de conexión y no pude preguntar en el momento de la clase, pero sí me gustaría que me aclarara sobre el ejercicio número 3 de la guía que trabajamos la semana pasada, con respecto al ancho